El emprendimiento no es decir, voy a vender y a ver qué sale, ¿no? Sino que hay un proceso y tienes que estudiarlo y tienes que aprenderlo, como aprendes cualquier otra cosa. Hasta que no estés claro de que trabajas en incertidumbre, yo creo que te va a ser muy difícil adaptarte a todos estos cambios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raya tu Cancha, un espacio en el que buscamos que líderes del mundo real nos comenten cómo el deporte también los ha ayudado en su día a día laboral. El día de hoy estoy encantada de estar con un antiguo compañero de trabajo, un gran amigo, Eduardo Benavides. Eduardo es un profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo. Adicionalmente, ha hecho mucho deporte. Muchas gracias, Mac. Un gusto estar acá contigo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu inicio en el deporte, a qué edad fue y cómo es que ese momento puede haber sido un momento de cambio para ti también en el tema laboral. Sí, mira, a ver, te cuento. Allá en Estados Unidos, cuando comencé, hay millones de triatlones, pero más cortitas. Y comencé con eso para aprender, ¿no? Triatlones que duran 1 hora, 2 horas máximo. Y con eso comencé a hacer varias. Te puedo decir que habré hecho unas 20, 30, 40 ya. Y después comencé a entrar a las triatlones un poco más largas, ¿no? Que te demandan mucho más tiempo y compromiso, ¿no? Dentro del entrenamiento. En ese momento tú ya estabas en lo que es banca privada. En ese momento yo estaba, en realidad estaba en la parte, yo he hecho trading y estaba en la parte de trading, ¿no? ¿Y cómo conectabas esto de hacer trading y hacer triatlones? Bueno, como te decía, yo creo que una mañana de deporte, una mañana de estar súper intensamente entrenando, te prepara para entrar al día, un día de trading que necesitabas, digamos, estar súper activo hasta las 4 de la tarde, por decirte, ¿no? Entonces era como que súper intenso hasta las 4 y ahí ya paraba el tema y descansabas entre el deporte y el trabajo ya. Como que hasta el ritmo eran similares, ¿no? Entre el trading y el triatlón, ¿no? Tenías que estar súper preparado y claro, no podías demorarte en despertarte porque empezabas a primera hora de la mañana ya haciendo trading. ¿Y quién te metió al tema de triatlón? ¿Tuviste algún referente? ¿Y cómo eso conectaría con tu trabajo? Si en algún momento tuviste un mentor, alguien que fuera un referente para ti en el desarrollo de tu carrera. Sí, mira, yo creo que yo te diría que en los dos casos, por ahí que en el deporte un poco más, tuvo que ver más con mis compañeros de entorno, ¿no? Más que con un mentor. En el caso de la triatlón, como te comentaba, comencé nadando y después, ¿qué más hay? ¿No? Y varios amigos con los que nadaba me comenzaron a proponer este nuevo deporte. Entonces, como que hay una combinación entre tu propia ambición, tu propia motivación de qué más hay, y también este entorno, lo que regularmente le dicen, oye, con los que te rodeas, esos 5 con los que te rodeas son los que te pueden impulsar al final. Tal cual, ¿no? Y en el trabajo, cuando yo comencé a trabajar en el sistema financiero, fue un poco igual, ¿no? Salí y comencé a preguntar, ¿y qué hay? ¿No? ¿Y qué cosa? Y muchos de mis amigos estaban en esa época en el sistema financiero y me decían, oye, esto está súper bacán, ven, míralo, revísalo, ¿no? Y así fue como fui entrando. Sí creo que en el mundo financiero, cuando entré, mi primer jefe, digamos, tuvo una muy buena influencia en mí en términos de la cultura que él manejaba, ¿no? Una cultura súper amigable, relajada, pero exigente en términos del cumplimiento de objetivos, ¿no? Pero era súper agradable trabajar en ese ambiente y eso es un poco lo que me llevó a decir, oye, me gusta esto, la finanza. Ahí quiero tocar 2 temas. Uno es lo que acabas de comentar, que creo que es como las primeras pautas de liderazgo, ¿no? ¿Cómo has sido tú como líder? Y en ese cómo has sido, ¿qué crees que del deporte trajiste para tu liderazgo? A ver, yo creo que yo me convencí desde siempre. Yo siempre he sido una persona bien hands-on. Siempre he sido una persona de estar con mi equipo, de trabajar con mi equipo. Y creo que la responsabilidad de un líder es trabajar para su equipo, levantar las barreras que pueda tener el equipo para lograr los objetivos, ¿no? Es
es, digamos, lo mismo que en el deporte el coach, ¿no? Ujú. El coach no va a hacer las cosas por ti, pero tiene la obligación de entender lo que tú quieres lograr y de ayudarte a levantar las barreras que puedas tener, Correcto. ¿no? Si no corres muy rápido, si no nadas muy bien, pues él tiene que hacer que hagas eso, ¿no? Porque no lo puede hacer por ti, ¿no? Y hacerte dar cuenta, ¿no? De esos gaps que tienes, porque a veces uno es ciego ante esas, sabes que no lo estás logrando, pero no sabes por qué. Exactamente, ¿no? Exactamente. Viene un poco por ahí y creo que en ese sentido parte del liderazgo es esta comunicación transparente y directa con las personas, ¿no? Más que sea una interacción política de comunicaciones, me parece súper importante realmente poner las cartas sobre la mesa para poder ayudarlo, ¿no? Y para que todo el mundo entienda tu apertura y cómo funcionas tú como líder, ¿no? Y hay una pregunta, cuando tú lideras un equipo pequeño, digamos que puedes tener este acercamiento que nos acabas de contar, pero tú has gestionado equipos de más de 1000 personas, ¿no? Y a nivel, en un territorio súper grande. ¿Cómo logras llegar a 1000 y pico personas que no necesariamente tienen un contacto tan directo contigo para que tu liderazgo tenga esa influencia hasta la última persona de tu equipo? Mira, yo creo que o sea, si comienzas a liderar top-down, yo creo que arriba tiene que estar el mensaje súper claro, los objetivos súper claros de lo que quieres lograr. Y mientras vas bajando, es importante estar en contacto con la gente, pero la relación con las personas hacia más abajo, digamos, es una relación más de apertura, de confianza, de comunicación, que de objetivos específicos, ¿no? Ese es trabajo de El los jefe jefes de directo, ellos, ¿no? claro. Entonces, sí creo que hay que estar. No creo que es lograble liderar de lejos. Tienes que pasear en algún momento. Sí, no los vas a ver todos los días porque no vas a poder, ¿no? Pero sí es importante estar, pasar, conversar con ellos, entender cuáles son sus dolores, ¿no? Porque eso te va a ayudar a regresar y a plantear una estrategia con las personas que te reportan sobre cómo tienes que hacer para lograr los objetivos. Retornando a un poco la conversación de hace unos minutos, que era el segundo punto que quería tocar contigo, tú mencionaste como que tu entorno, ¿no? Tus compañeros o tus compañeros también del deporte son como que los que te iban dando más pautas para tú irte metiendo más en la competencia. En tu opinión, ¿qué tanto ayuda a un profesional y también a un deportista el equipo? Porque tú haces un deporte individual, pero finalmente tienes un entorno con el que entrenas, con el que te mides, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes relacionar estos dos ambientes a través de qué características te aportan tus pares, digámoslo así? Sí, mira, yo creo que ahí hay un tema súper interesante, ¿no? Porque, como lo has dicho, es un trabajo en equipo, pero a la vez es una competencia. Entonces, ¿pero es una competencia o es un trabajo en equipo? Son las dos cosas, ¿no? Claro. En una carrera, digamos, o en un entrenamiento, en una carrera, tienes a todos tus pares que están contigo entrenando para lograr un objetivo común, pero a la hora que entras a la carrera estás compitiendo con esas personas, ¿no? Pero siempre creo que es importante entender que esa competencia es una competencia sana, ¿no? Y lo mismo creo que tiene que suceder en un ambiente laboral, ¿no? O sea, la competencia es importante, ¿no es cierto? Pero no es la vida y la muerte, ¿no? O sea, es importante porque sí, a veces ves cosas que se pasan de la raya y lo que tienes que entender es que el día de mañana puedes estar en el otro lado de la cancha, ¿no? Entonces, esto de acá es justamente, ¿no? Es como una carrera. Tienes que saber que va a haber otra carrera, que va a haber otro momento para ganar o para, ¿no? Para lograr competir los mejor. objetivos, para competir, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante justamente eso, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, claramente, y a la hora de competir, como dicen en el deporte, fair play, ¿no? Correcto. Yo creo que esa victoria, digamos, va a ser mucho más satisfactoria, te va a llenar más si lo haces de esa manera. En el deporte como que es súper claro, imagino yo, cuando te entregan tu medalla de haber llegado al primer puesto. ¿Cómo esa sensación de primer puesto o de no haber logrado eso lo gestionas también en el trabajo? Porque a veces en el trabajo no es tan claro si uno está siendo o no siendo exitoso. Sí, sí, tú sabes que hay un concepto bien interesante. Leí un artículo la vez pasada justamente de deporte y creo que se aplica perfectamente al negocio.
Y, y es que muchas veces cuando compites con tus expectativas de lo que quieres lograr. Ajá. Entonces, uno puede llegar primero, pero no haber logrado las expectativas que había estado entrenando. Entonces, claro, la celebración dice, pero ya estoy primero, sí, pero no en el tiempo que yo quería, o no lo que sea, ¿no? Entonces, el problema que le veo a eso es que el entrenamiento que hace para lograr eso realmente es increíble, o sea, ¿no? Y, y lograrlo, creo que es un momento para celebrar. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Siempre estamos como que queremos más y queremos más. Y está bien, pero es importante hacer esa pausa de celebrar, digamos, esos éxitos, ¿no? Y lo mismo creo que ocurre en el ámbito empresarial, ¿no? A veces decidiste sacar un nuevo producto y sacas el producto y es un momento de celebrar, pero dices, no, es que yo hubiese querido que el producto salga mejor, con más features, con lo que fuese, y te quedas ahí medio bajoneado porque no salió el producto como quería. Pero hay momentos para seguir desarrollando el producto y creo que es un momento para celebrar el hecho de haber logrado esa barrera. Entonces creo que tenemos que darnos más espacios para celebrar y no siempre lo hacemos. Eso es verdad. Ahora estás en una nueva etapa laboral. De hecho, estamos hoy día en Bouchon by Citron, que es una empresa que tú has creado con unos socios. Cuéntanos un poquito cómo es que el deporte te está ayudando en esta nueva etapa, porque pasar del corporativo a ser empresario es otra figura, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que acá entra mucho el concepto de resiliencia, ¿no? Cuando tienes un emprendimiento, digamos, algo que es nuevo, algo que no está funcionando por 50 o 100 años, tienes un montón de barreras que tienes que pasar, ¿no? Y no es una, no es dos, son 100, ¿no? Entonces, sí creo que es importante estar preparado para encontrarse eso y para seguir empujando y creyendo en lo que estás creando, ¿no? Y es un poco lo mismo, lo llevamos al ámbito del deporte, ¿no? Y en el ámbito del deporte, pues uno entrena y sabe toda la teoría de qué comer en el camino y todo. Y a la hora de la hora no sale. Y a la hora de la hora, todo sale mal, ¿no? Y claro, y ahí podrías decir, bueno, ya dejo de correr porque ya no salió como yo quería que salga, pero la idea es justamente seguir adelante y completar ese objetivo que tenías, que era terminar la carrera, ¿no? Entonces, creo que en el emprendimiento el tema va un poco por ahí, ¿no? La resiliencia de seguir adelante y creer en tu aventura, si quieres, ¿no? Correcto. Ahora, en el tema del, digamos, ser empleado en una compañía, te da mucha estructura, uno como que ya sabe la dinámica, ¿no? Cuando uno pasa a ser independiente, uno tiene que crear la dinámica. ¿Cómo crees que el deporte, lo que has hecho en tus deportes, te puede estar ayudando en esta transición? Sí, yo creo que entender, digamos, qué es lo que me ha pasado. Yo he entendido en el deporte por qué uno entrena lo que entrena y cómo lo entrena, ¿no? O sea, no es ya voy a correr 5 veces y ya está, sino que hay una lógica detrás de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante llevar eso al emprendimiento y entender que las cosas no se hacen por hacer, sino que hay una lógica detrás y un proceso para el emprendimiento también. El emprendimiento no es voy a vender y a ver qué sale, ¿no? Sino que hay un proceso y tienes que estudiarlo y tienes que aprenderlo, como aprendes cualquier otra cosa, ¿no? Hacer las preguntas correctas, considerar los riesgos, o sea, tienes que entender por dónde hay 1.000.000 de preguntas que puedes encontrar de cómo empezar un emprendimiento, ¿no? Entonces creo que esa estructura la tienes que conocer y ahí está el reto, ¿no? Porque, claro, llegas a emprender y dices, bueno, vamos a emprender como sea. No es como sea, hay una estructura detrás y hay que seguir esa estructura, hay que entenderla para poder aplicarla, para poder seguir el emprendimiento. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí el deporte como que me ha dado también el aprendizaje de aceptar los fracasos, las cosas que no salen bien y ser respetuoso también cuando uno tiene más éxito en algún tema. Cuando uno sale del corporativo y empieza a hacer su propia empresa, hay muchos pequeños fracasos, digamos. ¿Cómo es que tú los estás manejando en este tiempo? Es interesante porque, claro, yo creo que hay un montón, ¿no? Son de menor magnitud, si quieres. Claro. Y
y yo creo que en un emprendimiento tienes que pasar la página mucho más rápido, ¿no? No puedes quedarte pensando mucho en ese fracaso porque tienes que seguir avanzando, ¿no? Tienes que adaptarte, tienes que seguir, que es un poco lo mismo que te pasa en el deporte, ¿no? El deporte, te pasa algo y tienes que Levantarte, ¿no? seguir, No puedes claro. quedarte pensando, uy, ya, ¿y ahora cómo voy a hacer para...? No, estás en la bicicleta, volviendo una llanta, hay que cambiarla. No puedes estar pensando, uy, ya se me fue el tiempo. No, hay que rápido para seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que en el emprendimiento es igual, ¿no? O sea, no creo que tenemos mucho tiempo para estar dándole muchas vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hablamos hace un rato? Esa resiliencia tiene que salir adelante para sacar esto, ¿no? Y no emprendiendo más porque, sobre todo cuando empiezas, no cuentas de mucho tiempo. Necesitas comenzar a hacer que esto funcione para ya después, si quieres, comenzar a pensarlo un poco más. Entonces sí creo que la velocidad de recuperarte de estas caídas es sumamente importante, ¿no? Tú has hecho, además de triatlón, olaya y maratón. Sí. ¿Hay alguna relación entre estos deportes que son de alta exigencia y muchas horas respecto de los trabajos que has elegido hacer a lo largo de tu carrera? Sí, mira, yo creo que hay que entender que uno tiene que prepararse, ¿no? Y de ahí tienes que confiar en tu preparación, ¿no? Y creo que lo mismo pasa en los negocios. O sea, uno se capacita, uno estudia, y ahí comienzas a aplicar, digamos, lo que has estudiado y tienes que confiar en eso. Va a pasar, es un proceso y no es un proceso perfecto, claramente, ¿no? Entonces, cuando estás desarrollando un proyecto o estás trabajando, tienes que entender que no todo el camino es bonito, ¿no? Tienes que creer en que tus habilidades te van a llegar a, a cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, a veces no es tan claro la meta, si quieres, el objetivo, no se ve tan inmediatamente, ¿no? Entonces, a veces uno va perdiendo la esperanza, digamos, cuando está tratando de desarrollar algo importante. Entonces, creo que es importante confiar en ti mismo, ¿no? En lo que has estudiado, en tu estructura y en lo que has hecho. Ahora pensaba en tu carrera global de muchos años en el extranjero y después en Perú. E imagino que también en el deporte, como nos contabas hace unos minutos, has tenido que hacer triatlón afuera, has hecho maratón en Estados Unidos, has hecho olaya acá en Perú. ¿Cómo crees que el entorno te impacta en tu deporte, en tu trabajo? Y de ese entorno, ¿cómo haces lo mejor para lograr tus resultados? A ver, yo creo que lo que acabas de decir es clave. O sea, lo que tenemos que hacer es agarrar el entorno y convertirlo a nuestro favor, ¿no? Porque siempre hay un pero, ¿no? Eh, Siempre vas a encontrar algo. Por más que planees la estructura perfecta, siempre tienes algún problema que no esperabas, ¿no? Que llovió, o que hubo mucho viento, o lo que fuese. Y yo creo que en los negocios es exactamente igual, ¿no? Me parece súper importante que estés preparado para cualquier cambio en la coyuntura en la que estás operando, ¿no? Eh, porque, porque vivimos en incertidumbre, hoy más que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que si no estás preparado para trabajar y vivir en incertidumbre, no creo que estás seguro en ningún lado, porque eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y en todos los negocios, si seas empleado o seas independiente. Así es, entonces hasta que no estés claro de que trabajas en incertidumbre, yo creo que te va a ser muy difícil adaptarte a todos estos cambios, ¿no? Entonces, una vez que aceptes que trabajamos en incertidumbre y que vas a tener que ver la manera de salir de esas coyunturas, uno se va volviendo más hábil, ¿no? En generar salidas a coyunturas complicadas, ¿no? O sea, los que hemos trabajado en pandemia, pues hemos aprendido eso a palazos, ¿no? Entonces, Pero bueno, esa creo que va por experiencia ahí. es la que te ayuda, ¿no? Igual que los entrenamientos, igual que todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestras carreras nos van preparando para el siguiente paso, ¿no? Tal cual. Tenemos en nuestro programa la costumbre de dejar que el invitado previo deje una pregunta para el siguiente. Nuestro último invitado, la pregunta que dejó fue, ¿cómo es que la IA va a afectar
o va a ayudar al liderazgo? Digamos, la IA yo la veo como una herramienta que nos va a reducir el trabajo en el día a día. Lo que quiere decir es que te va a dar más tiempo para conectar con la gente. Y que creo que desde el punto de vista del liderazgo, como te decía, es un dato súper importante. La comunicación, estar cerca, entender, empatizar con las personas, ¿no? ¿Cómo haces para que esa persona que está a tu cargo sobresalga, ¿no? Digamos, ese hecho de sobresalir muchas veces tiene que ver con esa comunicación. Entonces yo creo que la IA nos va a dar más espacio para tener esos espacios, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que la IA va por ahí, porque otra vez el tema del liderazgo creo que no va a poder ser reemplazado por ninguna IA, porque es un tema más de empatía, de comunicación, de levantar barreras, de entender a tu equipo. Claro, es más humano. Totalmente. ¿Tú qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? ¿Cuál crees que es la principal función en un puesto gerencial? Ya casi para terminar, vamos a hacer un ping-pong. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices la primera que viene a tu mente. Ya. Presente. Pasado. Pasado. Hoy. Futuro. Incertidumbre. Liderazgo. Comunicación. Mentoría. Ayuda. Muchas gracias, Eduardo. No sé si quieres dejar alguna invitación, palabra, idea. No, yo creo que lo que hemos conversado ha sido súper interesante. Creo que el tema de liderazgo, otra vez, es importantísimo en las empresas y creo que va más por un tema de empatía, por un tema de comunicación, que por un tema de estrictamente lograr las metas, ¿no? Entonces es importante que la gente entienda eso para crecer como persona, como institución. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y un gusto haber estado acá contigo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, esto fue Raya tu Cancha. Espero que les haya gustado. Como verán, hay muchos temas del deporte que podemos traer al mundo laboral, seas empleado o empresario. Así que nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao, chao.